Entonces dijimos de que la tabla de verdad nos va a servir para conocer el valor de verdad de una proposición compuesta. Entonces, estuvimos trabajando acerca de cómo se compone la tabla de verdad. Dijimos que su estructura está dada por una potencia, 2 a la n. 2 porque dos posibles valores de verdad tiene, verdadero o falso. Y n, que es el número de proposiciones que tenga la proposición compuesta. Recuerden que la proposición compuesta puede tener 2, 3 o más proposiciones simples, ¿verdad? Y entonces vimos aquí las combinaciones que vamos a estar utilizando para 2 proposiciones y para 3 proposiciones, ¿verdad? Luego, pues, comenzamos a hablar acerca de la conjunción, de cómo se trabaja la conjunción. Vimos de que el símbolo de la conjunción es una V invertida, se lee I, y el valor en la conjunción es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, ahí está. La combinación, ¿verdad? De la tablita, la operación y los elementos, ¿verdad? Verdadero cuando los dos son verdaderos. En los demás casos es falso. En la disyunción, vimos que el símbolo es una V y se lee O. En este caso dijimos que el valor de verdad es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces ahí vemos, ¿verdad? En la tablita. Las dos proposiciones que son P, la letra Q, aquí que dice P o Q, y solo es falso cuando las dos son falsas. En los demás casos son verdaderos. Recordar estas condiciones, es decir, en la conjunción son verdaderas cuando las dos son verdaderas, disyunción son falsas cuando las dos son falsas, eso nos va a ayudar a poder resolver las tablas de verdad en el cálculo proposicional. Entonces, también hablamos acerca de la condicional o también dijimos que se llama implicación. Que el símbolo es una flecha apuntando a la derecha, se lee si entonces, es decir, si P, entonces Q, en donde el primero es antecedente y el segundo es consecuente. Aquí es muy importante reconocer lo siguiente, ¿sí? Dice que el valor de verdad es falso cuando el antecedente, que es la primera proposición, es verdadero y el consecuente es falso. Únicamente en ese caso es falso. Me pregunta si hay que copiar. En esta parte no, porque era la que trabajamos la semana pasada. Ahorita pues ya vamos a iniciar con lo que continúa, pero estamos recordando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que trabajamos? Porque lo vamos a necesitar el día de hoy. Muy bien. Algo que también vamos a ver en la implicación es de que no es conmutativo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no nos va a dar el mismo resultado. Si P entonces Q, que decir si Q entonces P. ¿Verdad? ¿Y por qué no nos va a dar el mismo valor? Esto es porque entonces el antecedente sería Q y el consecuente sería P. Entonces sería falso cuando Q sea verdadera y P sea falso. Entonces, mucho ojo con esto. En este vamos a ver ahí cuando empecemos a resolver que es necesario que nosotros reconozcamos, ¿sí? ¿Cuál es la primera proposición? De esa manera es que vamos a realizar esa lectura. Muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. El día de hoy pues vamos a ver acerca de la bicondicional, que esta, el símbolo, habíamos dicho que es una flecha de doble dirección. Aquí sí ya deben de copiar, chicos.
y se lee sí y solo sí. Esta es la forma de leer. Ahora, aquí vamos a decir, miren, que el valor de verdad es verdadero cuando, y según lo que ustedes observan ahí, ¿cuándo es verdadero? Cuando los dos son falsos. Ahí tenemos dos verdaderos y es verdadero. Aquí tenemos dos falsos y es verdadero. Entonces, ¿cómo será? No podemos decir solo cuando las dos son falsas, porque también cuando los dos son verdaderos es verdadero. Cuando ambas tienen el mismo valor. Exacto. El valor de verdad es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, que los valores de verdad son iguales. Si las dos son verdaderas, es verdadero. Si las dos son falsas, es verdadera. ¿Sí? Solo si los valores son diferentes, entonces ahí sí va a ser falso. Y un ejemplo de esto sería obtendrás 10 puntos. Sí y solo si trabajas completa la hoja. Bueno, entonces para que entendamos. Bueno, ¿por qué es verdadera cuando los dos son verdaderos? Nosotros decimos, miren, entonces, obtuve 10 puntos, verdadero. Y si trabajé completa la hoja, verdadero. Es como, si cumplen ambas condiciones, por eso es verdadera. ¿Y por qué es falsa? Bueno, no obtuve los 10 puntos, pero fue porque no hice la hoja completa. Entonces, es verdadero porque se cumple la condición. Yo sabía que no iba a obtener los 10 puntos si no hacía la hoja completa, ¿verdad? En cambio, si yo obtuve los 10 puntos, pero no hice la hoja completa, entonces no se cumplieron las dos condiciones. O sea que por eso es falso, porque hay en parte hay una mentira acá, ¿verdad? Porque si usted no trabajó completo y obtuvo los 10 puntos, algo pasó ahí, ¿verdad? Y en cambio, si usted no obtuvo los 10 puntos, pero sí trabajó su hoja completa, es falso también. ¿Sí? En este caso, pues puede ser que algo haya hecho incorrecto, ¿verdad? Que sí trabajó toda su hoja, pero hizo algo incorrecto y por eso no sacó los 10 puntos. Entonces, por eso. Esto es pues para que nosotros entendamos por qué cuando los dos tienen el mismo valor son verdaderos. ¿Estamos claros con la bicondicional? Sí, profe. Muy bien, me indiquen si ya copiaron para poder avanzar. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Ya, profe. Bueno, hay alguien que me dice que esta ya es semana 3. Sí, ya es la tercera semana. Pero ahorita hemos ido corridos un día. Si se dan cuenta, pues en la primera semana se entregó trabajo hasta el día viernes. O sea, fueron 2 semanas de trabajo. Por eso es de que hemos ido movidos, ¿verdad? Hemos ido de martes a martes. Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, hasta mañana concluimos semana 2 y ya el miércoles iniciamos contenido de semana 3, aunque periódicamente ya estemos en la tercera semana en que ustedes están estudiando, ¿verdad? Esa es la forma en que estamos trabajando este año. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Y por último, tenemos la negación. Esta pues es la más sencilla de todas. Si ustedes se dan cuenta, y ya lo habíamos hablado cuando hablamos de la negación de una proposición, hablar de una negación es cambiar el valor de verdad. ¿Qué significa esto?
que si mi proposición es verdadera, la negación es falsa. Y si mi proposición es falsa, la negación será verdadera. Eso es lo que dice el valor de verdad, ¿verdad? En la negación. Es el cambio del valor de verdad. Bueno. Entonces. Bueno, creo que ahí alguien habló. No sé si se le activó el micrófono por accidente o qué pasó. Ah, sí, puedo regresar a la anterior. Ok. Ahí está. Me indicas cuando ya pueda avanzar. Bueno, ¿ya puedo avanzar? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces ahí está la negación. Igual me indican si puedo avanzar de la negación. ¿Ya, profe? Profe. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de resultado. ¿Sí? Vamos a colocar ahí tipos de resultado de la proposición compuesta. Como se dan cuenta, en la proposición compuesta, como estamos trabajando una tabla de verdad, se van a obtener varios valores, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la situación y si nosotros sabemos qué valor es el que tiene cada una de las proposiciones, vamos a poder determinar uno solo, ¿verdad? Es decir, de cada uno de los resultados vamos a poder elegir y decir, ah, este es el que cumple, ¿verdad? Con lo que yo estoy diciendo. Pero si no, se enmarcan entonces dentro de tres tipos de resultados que son la tautología, la contradicción y la contingencia. La primera es la tautología. Te digo que la tautología es una expresión lógica que resulta verdadera para cualquier interpretación. Es decir, para cualquier asignación de valores de verdad. La construcción de una tabla de verdad es un método efectivo para determinar si una expresión cualquiera es una tautología o no. Esto quiere decir entonces, chicos, que si por ejemplo mi proposición fuera Carlos fue al parque y se comió un helado y una hamburguesa, por ejemplo. Entonces, para yo saber si esa es una tautología, es porque se va a cumplir para cualquiera de los valores de verdad que nosotros le asignemos a cada una de las proposiciones. Entonces, miren, acá tenemos una tablita en donde ya está resuelta. Nosotros pues, vamos a aprender a hacer esto. No quiere, nada. Dice porque es mi cumpleaños. Dice que es mi cumpleaños. Por favor, chicos, miren, tengan cuidado con su micrófono. Entonces tenemos esta proposición. Miren, tiene solamente dos proposiciones. Por lo tanto, primero tenemos la combinación, ¿verdad?
verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Se desarrolla, primero acá, en esta parte, se tiene allí una bicondicional, que nosotros vimos que es verdadera cuando las dos son iguales. Entonces, miren, la primera es verdadera porque los dos eran ahí iguales, y la última también es verdadera porque las dos son iguales. Eso nos dio falso. Luego aquí había una condicional. P, entonces Q. Aquí pues habíamos dicho que era falsa cuando el antecedente, que en este caso es P, es verdadero y el consecuente es falso. Entonces miren, solo fue falso en este caso porque ahí era en donde P era verdadera y Q era falsa. Luego tenemos aquí la condicional, pero si se dan cuenta, aquí está al contrario. Si Q, entonces P. O sea que ahora el antecedente es Q. Entonces, es falsa en la tercera, porque ahí es en donde Q es verdadera y el antecedente y el consecuente, que es P, es falso. O sea que ahí es al contrario, miren. Luego, entre estas dos se desarrolló esa operación porque estaban entre corchetes. Y es una conjunción. Y la conjunción dice que solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces, esta dio verdadera y esta dio verdadera porque miren, los que están ahí a los lados, ambas tienen valor de verdad. Luego, pues en jerarquía, ¿verdad? Se resolvían estos resultados con estos resultados y así es como se obtiene esta bicondicional que está acá. Miren como todos los valores son iguales ahí, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Entonces nos queda el resultado que ahí está escrito en azul como verdaderos todos. Y por eso ese es ejemplo de una tautología. ¿Sí? Entonces, tautología es cuando todos son verdaderos. En este caso, pues lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es de que la tautología es cuando en nuestro resultado todo nos va a quedar verdadero. ¿Estamos ahí claros con eso? Sí, profe. La construcción de esta tabla de verdad y la solución, pues la vamos a ver un poco más a detalle, ¿verdad? No se vayan a preocupar si ahorita se perdieron un poco. Entonces voy a avanzar, solamente me indican si ya lo copiaron o le tomaron captura para poder continuar. Ya, profe, espérame un ratito, profe, ya no termino de copiarlo. Está bien. Ya, profe, gracias. Muy bien. Voy a avanzar. Pues ahora tenemos, miren, la contradicción. Por otro lado, dice que una proposición es una contradicción si es falsa para todos sus valores de verdad. O sea, esto es lo contrario de la tautología. En la tautología, todo da verdadero. En la contradicción es porque todo el resultado es falso. Desarrollando ahí, miren. Primero aquí se tenía una bicondicional. Entonces nosotros para poder resolver tenemos que aprender a reconocer qué es lo que dice cada uno. Entonces la bicondicional dice que es verdadera cuando los dos son iguales. Aquí y aquí son iguales, por eso este y este son verdaderos y los otros dos son falsos. Luego se tenía esta condicional, que dijimos de que es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Aquí es falso porque entonces miren, este que es el primero es verdadero y el otro es falso. Ahí fue falso y en los demás verdaderos. Aquí tenemos otra condicional, pero aquí el orden está invertido. Entonces es falso en esta, porque miren aquí, Q, que es el primero, es el verdadero, y P, que es el segundo, es falso. Ahí cambia el orden, ¿verdad? Luego se operaba entre estas dos porque ahí estaba un corchete. Entonces, miren,
Esta es una conjunción que dice que es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, este y este son verdaderos porque miren, verdadero, 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 verdadero. Y ahora, si nos damos cuenta, fuera del corchete aquí hay un signo menos. Que el signo menos dijimos que era una negación. Bueno, lo que hace en este caso, esa negación es negar el valor de verdad de esta conjunción, miren, de esto. Entonces, miren, verdadero, entonces se escribe falso. Falso, se escribe verdadero. Falso, se escribe verdadero. Verdadero, falso. Cambiar por el otro valor. Y por último, entonces se resuelve esta proposición con ¿verdad? Aquí hay una bicondicional. La bicondicional dice que es verdadero cuando los dos son iguales. Pero si ustedes notan, miren, verdadero, falso son diferentes. Falso, verdadero son diferentes. Falso, verdadero son diferentes. Verdadero, falso son diferentes. Por eso de que todo quedó falso. Porque no había ninguna pareja de iguales. Entonces, así es como nosotros vamos a reconocer a una contradicción. La contradicción entonces es cuando todos los valores en el resultado final son falsos. ¿Estamos claros en qué es la contradicción? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos ahí a continuar. Solamente me indican si ya copiaron para poder avanzar o si ya le tomaron captura. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, y por último tenemos la contingencia. Dice que una proposición es una contingencia si no es ni verdadera ni falsa, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. ¿Esto qué quiere decir? De que acá en el resultado final tenemos combinados los valores. En unas combinaciones el resultado es verdadero, en otras combinaciones el resultado es falso. Entonces miren acá, este es nuestro resultado, ¿verdad? Entonces dice, miren, verdadero, falso, falso, verdadero. Si se dan cuenta, no todos son verdaderos ni todos son falsos. Aquí pues hay dos verdaderos y dos falsos. Con uno que sea diferente a los otros, entonces ya es una contingencia. Bueno, en este caso, pues, solamente para que ustedes vean cómo se llegó a ese resultado, pues teníamos aquí la bicondicional, que ya dijimos, ¿verdad? Verdadera cuando los dos son iguales. Estos dos eran iguales, por eso ahí es verdadera. Y luego tenemos aquí la condicional, que es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Los demás eran verdaderos. Luego otra condicional de Q y P, o sea que es al contrario. Entonces, fue falsa porque aquí Q era verdadero y P era falsa. Luego se resolvían estos dos, que es una conjunción. Entonces, ahí se decía, ¿verdad? Verdadero cuando los dos son verdaderos, miren. Y por último, entonces se resolvía el resultado de esta con el resultado de esta. Que es, miren, es una disyunción. Que nos dice que es verdadero, es falso, solo si los dos son falsos. Entonces, miren, aquí y aquí era falso porque era en donde los dos elementos eran falsos. En los otros había verdaderos. ¿Entendemos entonces qué es la contingencia? Sí, profe. Muy bien. Entonces, sí, se los puedo mandar.